Había un niño de 6 años, volviéndose parte de una generación de hombres criados por mujeres. En un extraño momento de su vida, fundan aquello que la primera y segunda regla prohíben mencionar. Pero, ¿y si su extraña vida era diferente? Esto y más se verá en este video que tenía muchas ganas de hacer. Pero para contestar esas interrogantes primero hay que hacer lo que no se debe, quitándole su aura de misterio a la obra de Chot Palahniuk y adaptada en el film de David Fincher a puertas del 2000, de cierta forma empeorándola. En un simplista resumen para el que solo me basaré en el libro, la película y los 2 cómics secuelas del libro, dejando de lado muy buenas hipótesis como Tyler sí existía, Marla era imaginaria, esta historia es una secuela del cómic Calvin y Hobbes, o que el Joker de Heath Ledger fue miembro del club. Para estar todos en la misma página, simplificaré ciertos conceptos. Los invito a informarse más sobre cada uno mediante los links en la descripción. Nihilismo, rechazo y o indiferencia de las normas y convenciones sociales. Anarquismo, abolición de un estado y el sistema que éste conlleva. Trastorno de identidad disociativa, sujeto que desarrolla 2 o más personalidades como si de distintos individuos se tratara. Fascismo, sistema que promueve el sometimiento a un colectivo uniforme, enarbolando la figura de un líder fuerte, rechazando cualquier tipo de individualidad o cuestionamiento al mismo sistema. Feminismo, movimiento que promueve un rol más predominante de la mujer en la sociedad en relación a los hombres. Consumismo, la adquisición desmedida de bienes y o servicios solo porque así lo marca la tendencia social, al margen de si estos son esenciales en la vida. Tánatos. Sigmund Freud postulaba que los humanos, así como tenemos una pulsión de vida o eros que nos motiva a todo lo que se supone beneficioso para nosotros, también contamos con una pulsión de muerte o tánatos que nos motiva a acciones opuestas y a la vez contradictoriamente complementarias. Übermensch, el ultrahombre o superhombre de Friedrich Nietzsche, se resume en las etapas de sumisión al sistema, el camello, la rebelión contra este, el león, y el niño, capaz de forjarse un nuevo rumbo en la vida con nuevos valores. Así que sin más, comienza Soy ese y... ¡Ahora estás en mi casa! Había un niño de 6 años, como tantos otros, siendo intermediario entre padres indispuestos al habla, como tantos otros. Finalmente, el padre se marcha, volviéndose parte de una generación de hombres criados por mujeres. Aparte, solo quedando sus abuelos con los que va a patinar sobre hielo cada acción de gracias. Por otro lado, cada 6 años se comunica con su padre para que le explique sus deberes en la sociedad, como ir a la universidad, algo que su padre no pudo, pero lo que sí es felicitarlo por hallar una verruga en el prepucio. Y sin un seguro no le queda de otra que acudir a la Facultad de Medicina de la universidad, donde le detectan un nuevo y mortal tipo de cáncer en el pie, solo para de inmediato desilusionarse al ver que era una simple marca de nacimiento. En cuanto a la verruga, se caería al poco tiempo. Ese fue el primer año que no acompañó a su abuelo a patinar sobre hielo. Terminada la carrera, y como cada sexenio, su padre abre otra franquicia. Mientras la nueva misión del narrador es conseguir un trabajo para ganarse la vida, coordinador de retiro de automóviles para la empresa más grande. Por otra parte, en diferentes y misteriosos incendios, perecen ambos padres. En un extraño momento de su vida, el narrador, aunque exitoso, según las normas determinan, carga con una pesada jiba. No puede conciliar el sueño, jamás está completamente dormido ni despierto, apareciendo en lugares a los que no recuerda cómo llegó. Los medicamentos ya no son una opción, viendo como alternativa acudir a grupos de ayuda a pacientes de enfermedades que no padece, siempre con nombres diferentes. Dejándose llevar por esa sinceridad de la esperanza haber perdido, consigue dormir mejor que un niño, perfección por un instante. Al menos hasta que aparezca la gran turista, Marla Singer, y volver a lo mismo. Mientras tanto, en cine se proyecta 7 Years in Tibet, o 7 años en Tibet. Película que el público no sabe que vio, pero así fue, con una particular contribución artística de un proyeccionista nocturno, diagonal mozo, diagonal vendedor de jabón. Mientras pierden presión en la cabina del avión, el narrador conversa con ese hombre, su nombre, Tyler Durden. Tras volar su departamento, se muda a la casa en Paper Street, dejando ir todas las posesiones que realmente a él terminaban por poseer, y en la taberna de Lou, fundan aquello que la primera y segunda regla prohíben mencionar. Finalmente halló su lugar, o eso cree él. Marla reaparece en su vida, manteniéndose despiertos todas las noches, pero en la mañana,
Tras conseguir la grasa para los jabones, conoce un nuevo tipo de dolor, no el de la mano quemada, sino el saber que a Dios no le agrada. Mientras tanto, una noche, irrumpe en la tienda de Raymond K. Hessel, quien en la mañana probará un desayuno que le sepa mejor que cualquier otro que haya tomado, tras la amenaza de Tyler de acabar con su vida si no la encamina. Gracias a eso, el mundo tiene otro veterinario, y eso que el arma ni balas tenía. De vuelta en Paper Street, tiene todo preparado para la llegada de los monos espaciales e iniciar el proyecto Mayhem, con una serie de atentados a la propiedad pública y privada sin dañar a nadie, hasta que desviven a Robert Paulson, que era su nombre. El narrador viaja buscando a Tyler Durden, hasta dar con el gran spoiler, y también abrir varias sucursales por las ciudades del país. En lo alto del edificio Parker Morris, finalmente se acepta lo que siente por Marla, antes que estallen las bombas. Pasados 10 años, solo queda la sombra de lo que fue. El narrador, ahora un contratista militar llamado como Sebastian, cumplió su último deber como hombre. Vive con su esposa Marla y su misterioso hijo Junior. Pasa la mitad del día con medicamentos, excepto cuando Marla busca acción, y entonces los cambia por placebos y Tyler toma el control. En la terapia con el Dr. Warren, este resulta ser un seguidor del Sr. Durden, trayéndolo a flote mediante hipnosis y con él el nuevo proyecto Mayhem, buscando empezar una nueva era, derrocando a los gobiernos. Aparentemente Junior perece en un incendio, pero en realidad Tyler lo está preparando para ser su sucesor, al resultar ser un virus presente en los hombres de su familia. Pero a la par, los miembros del proyecto ven a Sebastian, su contraparte, como un lastre. Entonces, Tyler establece una nueva regla: no golpear al jefe. Con ayuda de un ejército de niños con porfiria, Marla irrumpe en el búnker. Sebastian trata de salvar a su hijo, pero Junior ya no es el mismo, por lo que se enfrentan. Una explosión los entierra en escombros. Como este final no está gustando a los fans de la película, se reescribe todo. Ahora, Marla está embarazada, pero del mismísimo Tyler, no de su alter ego, quien ahora se le conoce como Baltasar, quien ahora es un desempleado. Los que sí andan ocupados son los miembros del proyecto, esparciendo un virus de transmisión sexual, según con el que queden solo los más fuertes, para un mundo que reciba a su mesías, la hija de Marla y Tyler. Por otra parte, Junior viaja en el tiempo como parte de un plan ideado por el Tercer Reich, mientras quien vuelve porque sí es Bot o Robert Paulson, pero otros que se van son Marla y Baltasar, encarcelados y quitados del medio. Tyler se autoexilia hasta que su hija, adoptada por una pareja ajena a los acontecimientos dados, cumpla 13 años para continuar con su plan de un nuevo orden mundial. Resumiendo el resumen, un niño crece con una gran frustración, como si llevara una joroba. Tyler, como una fiera, rompe con sus cadenas, pero una vez libre, el narrador puede volver a empezar junto a Marla. Ahora que ya no necesita destruir, puede crear, no como un niño, sino como un superhombre o ultrahombre. Pero, ¿y si su extraña vida era diferente? Había un niño de 6 años, como tantos otros, con padres que priorizaron el bienestar de su hijo y decidieron cortar por lo sano, quedando en buenos términos. Ya no sería intermediario entre parientes, ni esperaría acción de gracias para obtener un poco de atención de sus abuelos. Su padre no andaría abriendo franquicias por doquier. Se volvería todo un profesional, ajeno al insomnio, al menos tanto como un hombre moderno puede estar, lo suficiente para no acudir a los grupos de ayuda y no conocer a Marla Singer, la gran turista, y por sobre todo, Tyler no existiría en su vida. No habría proyecto Mayhem, solo un hombre gris, con un buen trabajo, casa, esposa, hijos, que es lo que de él se espera, la receta perfecta para una vida feliz. ¿O no es así? Tras fundar aquello que es mejor no mencionar, un día cualquiera recibe la llamada de aquella por la que dejó los otros clubes. Solo debía ir y verla sufrir un ataque por pastillas. En esta versión sí lo hace. Se retira antes que llegue emergencias y halla el cuerpo. Sin este aparente obstáculo, Tyler se va apoderando de él hasta que solo quede uno, o al menos hasta que vea las consecuencias de su accionar. Una noche, los monos espaciales regresan con la cabeza de Bot, convertida en arte moderno. La insensibilidad de sus seguidores lo hace reaccionar y dar con la verdad de Tyler. De allí, la historia es bastante similar, solo que sin una Marla a la cual tomar de la mano y abrirse.
fisicoculturista que avisó de los anabólicos hasta desarrollar pechos y perder a su familia, se une a un club que lo hace sentir hombre de nuevo. Su amigo Cornelius lo admite en el proyecto Mayhem, con un final trágico, siendo este hecho el catalizador para que el narrador haga algo respecto a los atentados. Devot, seguir vivo, seguiría sin reparar en la gravedad de sus acciones o sobre quién es realmente Tyler, manteniéndose como un peón en el plan del Señor Dorden, y la única amenaza a esto es Marla, de quien claro, intentará deshacerse. En lo alto del edificio Parker Morris, Tyler aguarda el espectáculo de luces. El narrador toma el control para que Tyler lo escuche con atención. No apunta en la mejilla, sino directo al cráneo. Ambos perciben un olor. La bala y ese pensamiento son lo último en atravesar su mente. Sus fanáticos culparían y tomarían represalias contra Marla. Continuarían con el plan para acabar con el orden social. Quizás Cara de Ángel o algún otro mono espacial intentaría ocupar el lugar de Tyler a la cabeza del proyecto Mayhem. Pero lo más importante, no tendríamos esos cómics secuelas. Suponiendo que Tyler logró liberar al mundo, ¿cómo sería este? Pues que él mismo lo cuente. En el mundo que veo, estás entrando en los húmedos bosques del cañón cerca de las ruinas del centro Rockefeller. Usabas ropa de piel que te duraría toda la vida. Subías por las plantas chinas trepadoras de la torre de Sears. Y cuando volteabas hacia abajo, veías pequeñas figuras sosteniendo señales en una autopista abandonada. Fin. Como dato, ya que no es humanamente posible abarcar cada aspecto de esta historia en un video, les recomiendo los de los siguientes canales: Ignos Morfeo, Mireda Producciones, Sensacine España, Lazos de Cine y Oso Alfa, Cine Club, El Cine del Betish, Xcali, Tu Análisis de Cine, Lauren, El Esquizo, Parigdi, La Guía, Monitor Fantasma. Sí, me vi muchos videos sobre esto, y esos me parecen los más destacables. Y si por casualidad alguno de los que mencioné llega a ver esto, mucho gusto, soy Nilbert, gracias por pasarse por aquí. Y bueno, eso es todo. No olviden, like si es del agrado de Jack, suscribirse a este club y rompan la primera y segunda regla compartiendo este material. Muchas gracias por no ver y no escuchar.